En este nuevo vídeo vamos a hablar sobre parábolas de directriz oblicua. Vamos a explicar la teoría y en un próximo vídeo realizaremos un ejemplo de aplicación. Para este tipo de parábolas, pues la ecuación hay que darla desarrollada y va a ser de la forma ax² más by² más cxy más dx más e por y más f igual a 0. Como veis, su expresión es exactamente igual a la que tenían la hipérbola y la elipse de eje oblicuo. Pero claro, en esta ocasión lo que define es una parábola. Existen algunos criterios para determinar cuándo una ecuación de este tipo, a través de sus coeficientes, nos da como resultado una parábola, una hipérbola o una elipse. No obstante, nosotros, como realmente lo que haremos será construir la ecuación, pues sabremos de antemano que lo que hemos construido pues, es, en este caso, parábola. La parábola tiene un aspecto oblicuo, es decir, que está inclinada hacia un lado. Ahora en los dibujos lo veremos, como veis aquí se ve un poco de lado y aquí también, ahora los veremos con más detalle. La directriz es una recta que tiene por ecuación y igual mx más n, o bien puede venir dada también en ecuación general, si la y, por ejemplo, la pasamos al otro lado. Entonces, podría venir de las dos formas. Y es una recta pues, que va a estar inclinada hacia un lado con pendiente positiva, si la m es positiva, o así si la m es negativa. Si el foco es x0 y 0, pues entonces el eje tiene por ecuación y menos y0 igual a menos 1 partido por m por x menos x0. Esto es muy sencillo de calcular porque resulta que el eje es una recta que es perpendicular a esta. Por tanto, su pendiente es menos 1 partido por m. Recordad que si dos rectas son perpendiculares, el producto de sus pendientes es menos 1. Por tanto, si yo quiero construir una recta perpendicular a la otra, pues si una tiene pendiente m, la otra tiene que tener pendiente menos 1 partido por m. Siempre y cuando, obviamente, la m sea distinto de 0. Porque si la directriz es oblicua, la m, obviamente, será distinto de 0. El vértice lo vamos a obtener resolviendo el sistema que forman la ecuación de la parábola, es decir, esta expresión aquí tan magnífica, con la ecuación del eje, es decir, esta ecuación que podemos calcular a partir de la directriz y del foco. ¿De acuerdo? El valor de P lo calculamos calculando la distancia de A a F. ¿De acuerdo? Es decir, P es 2 veces la distancia de A a F, o bien P es la distancia de la directriz al foco. Podemos hacerlo de las dos formas. Si conocemos tanto el foco como el vértice y sus coordenadas son medianamente razonables, es decir, que no tienen expresiones demasiado complejas o valores decimales en los cuales podamos perder precisión en los cálculos, pues podemos hacerlo así. Sabemos que P es el doble de la distancia de entre el vértice y el foco. Pero si nos han dado de antemano tanto la directriz como el foco para que calculásemos la ecuación, pues lo más normal es calcular la distancia del punto, o sea, del foco, a la recta, es decir, la directriz. Vamos a ver los dibujos para que veamos cómo están posicionadas estas parábolas en el plano. Tenemos aquí el dibujo, como podéis observar. Aquí hay 4 parábolas de las 4 situaciones que nos pueden aparecer. Pues estas serían las posiciones, como podéis observar. Vamos a coger, por ejemplo, esta para hacer el cálculo de los otros elementos, visto de forma gráfica. Pues si trazo el eje, que como ya sabemos es una recta que es perpendicular a la directriz y que pasa por el foco, pues lo que tendría sería esto. ¿De acuerdo? Esta sería la forma que tendría el eje. Y el vértice, pues como lo calculamos, sería resolviendo el sistema que forman la propia parábola con esta recta recién calculada. Vamos, otro sistema de los que ya hemos hecho muchos a lo largo de todos estos vídeos sobre cónicas. Lo obtengo y la P, pues lo que decíamos antes, o bien calculo esta distancia y la multiplico por 2, o bien calculo esta distancia, que sería el valor de la P. Hasta aquí todo, no tiene más misterio, simplemente pues el paso más complicado es calcular la ecuación de la parábola, aún así es mucho más sencillo que calcular la ecuación de la hipérbola y la elipse que ya hicimos en vídeos anteriores. Os veo en el siguiente vídeo en el cual, como ya os digo, practicaremos con un ejemplo en el que calcularemos la ecuación de la parábola, calcularemos también la ecuación del eje, el vértice y el valor de P. Os espero en dicho vídeo. Hasta luego.